Hola Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola Ricardo, buenas noches. Un gusto estar aquí. Decías recién que esta semana fue singularmente importante, no solo porque a nivel internacional se resolvió finalmente quién va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos a partir de enero, sino viendo lo nuestro, porque tenemos la gente del Fondo Monetario Internacional, de visita en Argentina para comenzar a trabajar sobre un pedido de Argentina de apoyo, un programa de facilidades extendidas. Eh, en alguna oportunidad dijimos en el programa, en la época de la campaña electoral, el actual presidente Fernández había criticado muy duramente al Fondo Monetario. Y habíamos Ujú. dicho que, bueno, el Fondo Monetario, no solo en Argentina, en varios países de América Latina, es como una especie de ícono que se ha transformado en un objetivo para criticar desde muchas posiciones, en particular cuando se está en la oposición. Pero seguramente Fernández ni se imaginaba que iba a tener que lidiar con la pandemia, pedir ayuda al Fondo Monetario, etcétera. Déjame que haga un poquito de historia sobre esto del fondo. El Fondo Monetario, en realidad, es consecuencia de una reunión que se hizo poco tiempo antes de terminar la Segunda Guerra Mundial. En realidad, un año antes, en junio del 44, eh, el presidente de los Estados Unidos, Roosevelt, citó a quienes creían iban a ser los ganadores de la guerra. Digamos que en junio, el 6 de junio, es un día bastante recordado porque fue el desembarco en Normandía, y digamos Ujú. que a partir de allí, aunque todavía faltaba mucho tiempo, faltaba un año para que terminara la Segunda Guerra, en realidad estaba la suerte echada, digamos. Las ideas del Tercer Reich, del nazismo alemán, iban a sucumbir, iban a ganar los aliados. Digamos, la suerte estaba echada, ¿eh? Uno podría decir que desde junio, aunque todavía faltaba un mes para que se liberara París, hay una famosa frase de Gaulle que dijo: París ultrajado, París roto y martirizado, pero París liberado, que fue lo que iba a ocurrir más o menos un mes después. La suerte de Alemania estaba echada, ¿no? Es decir, uno podría decir, como dijo Julio César cuando cruzó el Rubicón, cuando dijo la suerte está echada, ¿no? Ujú. Alia y acta est. Pero digo, en esa reunión que participaron 44 países y se creó el Fondo Monetario y se creó el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, el actual Banco Mundial, y el fondo comenzó a funcionar en 1945. A esa reunión Argentina no participó, porque Argentina, por entonces, año 44, las influencias y las simpatías hacia el eje nazi-fascista eran muy grandes en la Argentina, Así y es. entonces no participó. Sin embargo, hubo otros países, por ejemplo, Brasil había enviado tropas que lucharon en Italia, o México, que había enviado una famosa escuadra de aviadores. Pero Argentina no estaba convocada dentro de los que iban a ganar la guerra. En realidad, poco tiempo después, bueno, vino el gobierno del general Perón, y el general Perón creía de que no era conveniente entrar al Fondo Monetario, ¿no? Le voy a pedir al director que ponga una placa, una primer placa, para que veamos lo que uno en realidad encuentra cuando llega al Fondo Monetario Internacional, en Washington. No sé si tenemos esa placa, si la estamos viendo. Allí Sí, está. Eso está en la sí. entrada de la avenida, la 19 Avenida, en la entrada del Fondo Monetario Internacional. ¿Qué es el fondo? Y fíjate en esta placa que sigue muy brevemente. Vamos a poner una placa simplemente para decir lo que decíamos recién. Se decidió en julio del 44. Allí hubo una discusión entre la delegación de Estados Unidos y la delegación inglesa. La delegación inglesa estaba integrada y presidida por Keynes, un famoso economista, que hizo Ujú. una propuesta que no fue aceptada. La que se aceptó fue la propuesta de los Estados Unidos, que por otra parte era el principal ganador de la guerra, y fue hacer un sistema monetario dólar, digamos, convertible, es decir, un patrón, se ponía una moneda patrón, que era el dólar, se fijaba un tipo de cambio del dólar al oro, que la moneda
el dólar era convertible y contra esa moneda todos los otros países fijaban su tipo de cambio. Bueno, se creó entonces en julio del 44, decíamos, Argentina no participó allí, hoy son 190 países los que lo integran y tiene más de 2.700 personas trabajando. Hoy sus mayores deudores, si uno entra a la página del fondo, son Argentina, Ucrania y Grecia. Vamos primeros en esto también. Bueno, Argentina se incorporó en el 56. Si bien, si uno hace un poquito de historia, había intentado, poco tiempo antes de que asumiera el general Perón, se había expresado que se iba a ingresar. Pero cuando el general Perón tuvo oportunidad de discutir el tema, él desconfiaba mucho del Fondo Monetario y envió un proyecto al Congreso que establecía que no iba a entrar a Argentina. Allí tenés una expresión que hizo incluso varios años después, el general Perón, como ya estaba después del golpe militar del 55, estaba exiliado en España, y él ahí dice que cuando él se hizo cargo del gobierno en el 46, le propusieron ingresar, digamos, la gente del fondo le propuso ingresar. Y fíjate lo que creía el general Perón. El general Perón creía que el Fondo Monetario Internacional era un monstruo muy peligroso. El subrayado, por supuesto, es mío. Y dice que, en síntesis, era un nuevo engendro putativo del imperialismo. Esa es la visión, digamos, del fundador del Movimiento Nacional Justicialista. Y yo diría, en el peronismo siempre han cohabitado miradas distintas, ¿no? El general Perón tenía esta visión, nada cercano a esta visión tuvo otro destacado miembro del Partido Justicialista, el doctor Carlos Menem. El doctor Carlos Menem era más vale liberal, ¿no? Ahora incluso habló en la asamblea y la Junta de Gobernadores del Fondo Monetario y del Banco Mundial. Ahí en la placa que nos colocaba el director está una posición que está más cerca de la que pensaba el general Perón, ¿no? Esto es lo que dijo el expresidente Néstor Kirchner en oportunidad de cancelar la deuda que tenía Argentina con el fondo. Esa deuda la canceló porque su visión era de que en realidad las ideas del Fondo Monetario finalmente lo único que generaban era políticas que provocaban pobreza y dolor, ¿no? Y dice, en los últimos 30 años hemos visto avanzar la continua dependencia de programas que Argentina acordó con el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué quería plantear esto, digamos, ¿no? Y ahora vamos a la columna. Porque en realidad, más allá de las cuestiones ideológicas, digamos, y más allá de que en el peronismo hay más de una mirada sobre el tema del fondo, en realidad el presidente Fernández se encuentra con esta situación, digamos, en la cual Argentina es, como veíamos recién, uno de los deudores más grandes que tiene el fondo, y bueno, no vamos a poder pagar eso, por supuesto. Nos debemos algo así como 44.000 millones de dólares, y entonces, ¿qué ha hecho Guzmán? Guzmán dice, bueno, vamos hacia un programa de facilidades extendidas. ¿Cuál es la diferencia que tiene un programa de facilidades extendidas con un programa stand-by? Que los programas stand-by son a 3 o 4 años, para desequilibrios transitorios del balance de pago, y los programas de facilidades extendidas en realidad el pago se hace entre el cuarto y el 10º año, se pagan en 12 cuotas semestrales. Entonces, ¿qué está diciendo Guzmán? Bueno, deme 4 años de gracia, deme 10 años para pagar. Ahora, estos programas normalmente no se refieren a desequilibrios transitorios, sino se refieren a la necesidad de hacer cambios importantes. Algunos le llaman reformas estructurales, pero lo concreto es que el ministro ha decidido intentar conseguir este acuerdo. Es muy probable que lo consigamos, porque está claro que el stand-by no lo podemos pagar, pero para eso, entonces, da ciertas señales, ¿no es cierto? Logró reestructurar de manera exitosa la deuda, ha expresado en muchas oportunidades la necesidad de seguir un sendero de solvencia fiscal, digamos, un sendero fiscal que sea sustentable. Y ya hay las primeras señales de eso. Hoy, cuando se siente la gente del Fondo Monetario a conversar con los distintos funcionarios de gobierno, aunque el gobierno ha dicho por boca del presidente que no le gustan los programas económicos, seguramente habrá alguna carpeta que diga, bueno, mire, las medidas por las que vamos son las siguientes.
vamos a enviar o hemos enviado un proyecto de ley al Parlamento para que el Parlamento diga que para que en lo sucesivo no se puede endeudar indiscriminadamente, sino que tenga que intervenir el Parlamento. Y que nuestros acuerdos con los acreedores internacionales intervenga el Parlamento. Y que la deuda que se nomina de moneda extranjera bajo jurisdicción no nacional intervendrá también necesariamente el Congreso. Pero además de eso, seguramente le van a mostrar el presupuesto del cual hablamos, que más allá de que los números son más una expresión de deseos, lo que está claro allí es que hay un intento de reducir el gasto. Ese intento de reducir el gasto va por el lado de los planes sociales, vos lo mencionaste, que hoy ya se han anunciado restricciones con los planes sociales, por el lado de las jubilaciones. Ayer el Ministerio de Economía emitió un comunicado en el cual dice que con esta decisión se busca que haya más sustentabilidad del sistema previsional. Bueno, eso dicho en términos más sencillos, significa que van a tratar de contener el gasto público social, contener el gasto de los planes, contener el gasto de previsión, que son, digamos, lo más importante, y confían en que una recuperación económica les permita aumentar un poco la recaudación. Si eso no es así, si se dificulta mucho eso, el gobierno seguramente va a profundizar el ajuste por el lado del gasto y también es probable que piense cómo generar nuevos ingresos vía nuevos tributos. Quiero terminar con esto. Puede ser que a nivel de lo discursivo se lo critique al Fondo Monetario. Ahora, lo que está claro es que por más que se lo quiera presentar de distintas maneras, lo que viene es un ajuste. La diferencia puede ser de que el Frente para Todos crea que es el ajuste por la liberación. Sea por la liberación o sea por la dependencia, en realidad los ajustes, Ricardo, son ajustes y a veces son inevitables. Alfredo, te mando un gran abrazo y nos encontramos la próxima semana.